Entonces, en la clase de hoy de filosofía vamos a iniciar retomando este conocimiento del pensamiento, del origen del pensamiento filosófico, recordando que hablábamos principalmente en su origen de la relación entre la filosofía y el mito. Eso ya nos quedó claro. ¿Alguien tiene alguna duda, tal vez, que no haya quedado claro, que se necesite repetir otra vez sobre el pensamiento filosófico, el origen del pensamiento filosófico? Sí está claro. A ver, ayúdeme, Sebastián Barahona. Póngame un ejemplo de lo que es la relación mito-logos. Algún ejemplo, algo que se le ocurra. Una explicación mítica frente a una explicación filosófica. Le escucho. Desde su... Ninguna. Acuérdese, un mito, a ver, un mito. Un mito, un mito. Está basado en alguna creencia. Claro, el mito está basado en alguna creencia. Cualquiera, el que usted desee. Hay mitos por montones. Ponga un mito. A ver, ¿no se acuerda? Ahí estamos, computadora, internet, tenemos todas las facilidades. A ver, le escucho, ¿quién me está...? ¿El laberinto del Minotauro? A ver, de nuevo que no le escucho bien. Hay un... ¿El laberinto del Minotauro? Ya, el laberinto del Minotauro. Ese es un mito. ¿Qué trata de explicar el laberinto del Minotauro? ¿Alguien se les ha ocurrido preguntarse? ¿De qué se trata? Vamos poniendo el ejemplo del laberinto del Minotauro. ¿Qué querían? ¿Cuál era el objetivo? ¿No nos acordamos? Hagamos el ejercicio en este momento. Busquemos un mito y léanlo. Uno cortito. No van a sacar el texto de Edipo Rey de 30 hojas. Uno cortito. Uno cortito. Busquemos. La caja de Pandora. Ya, la caja de Pandora. ¿Qué trata de explicar la caja de Pandora? Dice que fue la primera mujer humana creada por Hefesto por orden de Zeus. Y esta fue dotada de por los diferentes dioses de algunas de sus mayores edades y virtudes. Ya, ¿cuál era ¿cuál es la explicación que quiere dar? Todo mito tiene que tener detrás una explicación. Detrás debe haber, Emilia. ¿No? A ver. Que en la caja de Pandora estaba enterrada todos los males y la cosa era que ella no abriera y como que la tentación le llevó a abrir. Ya, hay una explicación de lo bueno, lo malo, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, la tentación que le lleva a abrir la caja. Por poner un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo explicaríamos nosotros desde Logos esa misma tentación? Porque supuestamente los dioses son los que les impulsan a hacer las cosas mal, ¿sí? ¿O no en los griegos? Por lo general, los dioses dicen, ustedes son los malos, entonces ustedes tienen que hacer esto o no tienen que hacer esto. ¿Cómo daríamos una explicación? Aquí ya está dada, ya se dio la explicación en el mito, no hay nada que hacer. Se vinieron todos los males. Ahora, dentro de Logos y de la filosofía, ¿cómo explicaríamos? La curiosidad. ¿Perdón? La curiosidad. La curiosidad, ¿ya? El buscar cada vez, tal vez el conocimiento, aquello que nos llama la atención, es decir, que depende de mí el comprender eso y no es que los dioses me obligaron a hacer algo, sino que yo decidí. Puede ser. ¿Alguien más otro mito? Búsquenle. Otro mito, de lo que sea. Busquen aunque sea las fábulas de Esopo. Esopo era El griego. mito de Eco. A ver, ¿le escucho? El mito de Eco. Explique. Eco era una Oreades o ninfas del bosque y de la montaña. De sus labios salían las más hermosas palabras, pero tan hermosas eran que Zeus empezaría a sentirse atraído por ella. Era descubierta la traición. Maldijo a Eco arrebatándole la voz y haciendo que solo pudiera repetir las últimas palabras que le dijera su interlocutor. Ya, entonces detrás de ese mito, o dentro de ese mito, dentro de esa explicación, simplemente nos trata de mostrar que los dioses son malos, que ellos nos
dicen qué hacer, no hacer. Esto en la perspectiva griega. La filosofía dice, a ver, no puede ser ese el criterio. Entonces tengo que buscar, por ejemplo, en este caso, si es que realmente se diera ese problema, ¿qué hiciera la filosofía? Debe haber un problema tal vez físico, hormonal, de algún tipo. Es decir, le trata de dar explicación. Cuando hablábamos del mito, simplemente está dado, no hay forma de huir, no hay forma de contraponer, se da necesariamente y es ira de los dioses. ¿Sí? No se olviden del rayo también, por poner un ejemplo ligado a la mitología. Cuando Zeus se molesta, caen los rayos. ¿Qué hace la filosofía? No se convence. Dice, tiene que haber una explicación que sea más concreta, que sea una explicación física, que yo la pueda entender sin la necesidad que me digan que necesariamente es así. Acuérdense de las explicaciones o del sentido que se estuvo observando en investigación. Este criterio religioso, mítico, que decía, aquí no hay ningún tipo de pregunta, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa en el logos, en la filosofía? La pregunta media todo. Yo puedo preguntarme todo. Y sobre todo voy a preguntar sobre los mitos. ¿Realmente existió un grupo de dioses que me dicen qué hacer o no? ¿O depende el criterio o la realidad de lo que yo decida? Eso es justamente la perspectiva del mito logos. Así nace la filosofía. Y detrás de esto está el discurso racional. Ahora sí, veamos, Sebastián, en cuanto al discurso racional, ¿qué decíamos que era un discurso racional? ¿Cómo podría explicarlo? Decíamos que el logos, dígalo. Es de lo de verdadero y falso. Ya, vamos permitiendo también, está muy bien, tiene que ver con la verdad, la falsedad. Vamos permitiendo que sus compañeros también opinen. Vamos viendo quién más. A ver, Sebastián, de ahí Byron, ¿qué más decíamos sobre el mito y el logos? ¿Qué se acuerdan? Lo que recuerdan. Para ver si estamos avanzando en cuanto a esto, necesitamos nuevamente retomar. A ver, les escucho. ¿Qué se acuerdan? Joseph López, ¿qué se acuerda? Sobre mito, logos, ¿qué más decíamos? A ver, ¿qué recuerdan? Vamos revisando lo que tenemos en nuestro cuaderno, lo que nos acordamos de las clases anteriores. A ver, vamos definiendo aunque sea que es mito. ¿Qué decíamos que era mito? A ver, Sebastián Barahona, le escucho. ¿Qué era mito? ¿Qué se acuerda? ¿Qué era mito? Defina. Mito es... Que el mito es una historia de fábula, de tradición oral que explica con narraciones las acciones. Ya, hasta ahí, está bien. Eso, por favor, anoten en su cuaderno. Tengan el dato en su cuaderno. Todo lo que nosotros estamos buscando, investigando, diciendo en clase, anótenlo, porque después se nos pierde. La memoria es frágil para estos tipos de conceptos y a veces podemos relacionarlos. Que esa es la idea, que le relacionen con ejemplos. Pero a veces tenemos que también tener este dato. ¿Sí? No se olviden, mito, relato, narración, que da una explicación en un sentido que no busca un razonamiento. ¿Sí? Señor Vizcarra, ¿qué decíamos sobre logos? ¿Cómo lo definíamos? Le escucho, ¿qué se acuerda? Ahí sí me escucha, dicen. ¿Sí? O sea que era como como un sello, como un signo. No, no, ¿qué? Logos, no es esto, logos, no es esto un logo. No, logos, conocimiento filosófico. Vamos. Era un discurso racional. Ya, por favor, anote. Discurso racional. Eso nosotros entendíamos por logos.
¿Y con qué estaba relacionado el logos? Ayúdeme, Joseph. ¿Con qué se relacionaba? Con el origen. Con la verdad. Ya tiene que ver con la verdad y directamente con el origen de lo que estamos viendo, del nombre de la materia. Con el origen de la Filosofía. Exacto. La filosofía utiliza logos, es decir, discursos racionales, para dar explicaciones. Anoten, chicos, por favor, para que no se pierdan, porque después estaremos hablando nuevamente sobre esto. Siempre estaremos hablando sobre logos. Y si no comprendemos que logos es discurso racional en el sentido de la palabra griega logos, que es tratado, discurso, pero sobre todo el que nosotros vamos a trabajar en la definición, discurso racional. No se olviden, chicos, por favor. Mito, narración o relato. ¿Dónde mediaba? ¿Qué término griego vimos? ¿Alguien se acuerda? Término que mediaba o que se relacionaba con el mito. ¿Alguien se acuerda? Había un término griego, así como logos, había un término griego que se relacionaba con la explicación mítica. ¿No? Sentimiento. Eso, sentimiento, que en griego nosotros llamamos pathos, ¿sí? Pathos es sentimiento. ¿Qué significa? Significa que todos los mitos están ligados a los sentimientos, a las emociones, a las perspectivas que no parten de una explicación racional. Y la filosofía nace cuando se trata de darle un sentido racional a las explicaciones de carácter mítico. No olvidarse eso, chicos. Estoy repitiendo algunas veces. Si tienen dudas, pregunten en este momento, por favor, para continuar con los filósofos. No hay dudas, está claro. Pongámoslo. Pathos es sentimiento, logos es discurso racional. Eso significa. Entonces, cuando yo hable el logos, estaré hablando siempre de discurso racional, del carácter propio de la filosofía. ¿Hecho? ¿Sí? ¿Está claro? ¿A alguien le falta? Vamos entonces ahora sí. Nuevamente, he hecho un tercer o cuarto resumen de lo que hemos visto mito logos. Espero que quede ya realmente saneado, que quede claro el sentido propio del origen de la filosofía. Vimos un video que se relaciona con nuestro segundo tema. ¿Cómo es el nombre del segundo tema? ¿Alguien me ayuda? El segundo tema dentro de nuestro organizador gráfico se llama... El pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza. Vamos a trabajar con eso, con el pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza. ¿Sí? El origen del pensamiento filosófico occidental es una preocupación por la comprensión del mundo. Voy a poner el tema, no se me vayan a perder. El pensamiento, ¿sí? El pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar la naturaleza. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Del pensamiento filosófico? Este pensamiento filosófico que nos va a ayudar a explicar la naturaleza. El pensamiento filosófico que estamos observando desde el origen de la filosofía intenta comprender en Occidente cuál es el origen del mundo. Entonces lo que vamos a ver es origen. Origen del mundo. ¿Sí? Y hay varios filósofos, varios pensadores que tienen un criterio sobre el origen del mundo, sobre la realidad, cómo se originó, de dónde vino. Bien, la observación de
el cosmos no se consideraba una actividad ajena a la vida cotidiana. Ya dijimos esto. Los filósofos de esta época reciben varios nombres. Aquellos que les importa o que buscan el origen del mundo, del cosmos. Ya vamos con la palabra cosmos. Buscan. ¿Sí? ¿Cómo se los llama a estos filósofos? Los filósofos que buscan el origen reciben varios nombres. En el video vimos uno de ellos. ¿Cómo se llamaban estos? Presocráticos. Socrático. Se los llama presocráticos porque están antes de Sócrates. Se los llama también filósofos físicos porque buscan el origen de todo en lo físico, en la física, en los movimientos físicos, y también se los llama cosmólogos. ¿Sí? Estos filósofos son los primeros pensadores que intentan dar una explicación a la realidad, dar una explicación al mundo, dar una explicación del origen. ¿Cómo decíamos en griego origen? ¿Alguien recuerda? Origen, principio. Arge. Arge. No olvidarse esa palabrita. Origen en griego se dice arge. ¿Sí? El arge es lo que están buscando. ¿El arge de qué? Del cosmos. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Esto ya lo vimos en el video de forma rápida. Ya se pudo observar cuál es el arge para algunos pensadores. Vamos a ir puntualizando estos temas para que queden claros. Entonces, dentro del segundo tema, el pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza, los filósofos de esta época, llamados presocráticos, físicos o cosmólogos, buscan el origen, que en griego se dice arge, del mundo del cosmos, de la realidad, de todo lo que existe. ¿Sí? Bien, mientras siguen en esto, preguntémonos, ¿qué conocemos sobre el origen y evolución del universo? ¿Alguien sabe alguna explicación? ¿Ha escuchado alguna explicación del origen del universo? El Big Bang. Ya, ¿cómo funciona? Explíquenos. Hubo una gran explosión en el vacío y de ahí, de esa explosión surgieron lo que es el universo, los planetas, Ya, ¿quién y las puso galaxias. estas partículas, estos elementos para que existan? Es que Jesse también lo que se basa en la religión también. De la explicación sin miedo, dígalo. Dios. Que Dios se puso todo eso y en 7 días creó todo. Ya, pero me refiero o sea, Dios puso las partículas y luego se dio el Big Bang. ¿Quién puso las partículas? A eso me refiero. Si hablamos del Big Bang, asumimos esa teoría en este momento. ¿Quién puso las partículas para que se dé el Big Bang? Se formaron. ¿De dónde? ¿Solitas? Ya estaban ahí. Ya estaban ahí, pero si estaban ahí, debe haber algo anterior que les puso. Ahí. No. ¿No se nos ha ocurrido? No pueden asumir las teorías por asumirlas, hay que irlas investigando. Esa es la perspectiva de la filosofía. Bueno, a ver, existe el Big Bang. Asumamos que el Big Bang es real. Asumimos que existieron unas partículas de las cuales se originó todo el universo. ¿Quién puso las partículas? ¿Estuvieron ahí? ¿O fue Dios o fue una entidad más allá de lo físico, que se llama metafísico, que puso esos elementos? Esa es la pregunta propia de la filosofía. ¿Sí? Ahora nosotros la relacionamos mucho con la ciencia, pero en esa época solo teníamos la explicación de los dioses.
Los dioses crean el mundo, crean el universo y lo asumen o no. En cambio, la filosofía dice, no, a ver, si los dioses crean el universo, entonces, ¿qué estuvo previo a los dioses? O los dioses, ¿dónde están? Es decir, se van generando muchas preguntas sobre eso. Los filósofos no se convencen y los primeros filósofos intentan darle una explicación fuera de lo mítico, fuera de esta consideración de una explicación mítica, es decir, de una explicación de dioses. Y le van a dar diferentes criterios. Bien, dentro de esta consideración vimos a algunos filósofos. Antes de llegar a los filósofos, hay que comprender que lo que intentan buscar es una explicación del cosmos. ¿Qué entendemos nosotros por cosmos? Orden. Ya. Del griego, cosmos. Esto significa orden. Y es el mundo ordenado. ¿Con qué le relacionamos nosotros la palabra cosmos? Más allá de orden. Ustedes oyen cosmos, ¿qué se les viene a la mente? Mundo. El mundo. Universo. ¿Qué más? ¿Alguien se le viene algo diferente? El universo. ¿Perdón? Dígalo de nuevo, no lo escuché. El universo. El universo, cosmos por lo general se relaciona con universo. Ahora, ¿por qué los modelos de los universos, por ejemplo, aquí está el Sol, alrededor está el planeta, alrededor? ¿Por qué diagramamos nosotros así? Porque los griegos entendían que el universo debe ser ordenado. De ahí viene la palabra cosmos. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque para los filósofos, cada uno de los elementos que vayan obteniendo serán elementos que ordenen la realidad, que den principio y orden al mundo. Entonces siempre estarán hablando sobre el cosmos y cuál es el principio, el arjé de toda la realidad. Los primeros cosmólogos, los primeros filósofos, intentaron dar una explicación física. El primer filósofo que nosotros vimos fue Tales de Mileto. Tales de Mileto. Mileto, una de las ciudades importantes que no pertenecía a las islas de Grecia, que era parte del Imperio griego, es donde se supone que se inicia la filosofía. Para Tales de Mileto, ¿cuál era el arjé? El agua. El agua. ¿Por qué piensa esto? Porque él observó que alrededor del agua había vida, entonces pensó que de ahí se originaba la vida. ¿Ya? ¿Qué más decía sobre Tales? ¿Qué más se decía sobre Tales en el video? Que pudo medir la distancia de una pirámide. Ya. Tales de Mileto y los primeros filósofos estudiaron bastante los temas de geometría y también los temas de astronomía. Y Tales era experto en estos dos ámbitos, tanto astronomía como geometría. De ahí la consideración de lo que dijo la compañera, que Tales de Mileto logró demostrar el tamaño de una pirámide por medio solo de la sombra, es decir, utilizó la geometría para eso. Hay un dato curioso en cuanto a Tales de Mileto. No se conservan obras escritas por Tales. No tenemos el dato de nada escrito de Tales. Es Aristóteles quien afirmó que Tales consideraba que el principio de todo, el arjé, era el agua. Es por medio de Aristóteles que conocemos a Tales. Y Aristóteles denuncia que es el fundador de la filosofía. ¿Sí? Entonces, no tenemos nada escrito de él. No podemos dar certeza de que sea realidad lo que se está diciendo aquí. Pero, por lo menos, a través de Aristóteles lo conocemos. Se han perdido muchas de las obras, no solo de Tales, sino de muchos pensadores, también de Heráclito, porque se han perdido a través del tiempo, a través de la época medieval, a través de las quemas en las bibliotecas como la de Alejandría y demás consideraciones que han impedido este paso. Entonces,
Tales de Mileto considera que el agua es el principio de todo por esta visión de que observa de que todo está hecho de agua, todo se relaciona y alrededor del agua hay vida. Y trata de dar una explicación con sentido a los fenómenos físicos. Por ejemplo, la misma lluvia. ¿Qué consideración hay a veces con la lluvia? Que es el llanto de Dios o consideraciones de ese estilo. Tales dice, no, es generador de vida, debe ser el principio y motor de todo. Debe ser la posibilidad de que se genere este sentido de la vida. ¿Sí? Además de Tales de Mileto, vimos a... Y los Anaximandro de Mileto. A dos filósofos más importantes, Anaximandro. Con Anaximandro hay que tener un poco de cuidado con su concepto. Vamos a ver, Anaximandro. ¿Qué dice Anaximandro? Que él no estaba de acuerdo con lo que dijo Tales de Mileto sobre que el arge era el agua, sino que tenía que ser algo, no sé. Algo más fundamental. Eso. No puede ser algo físico El muy concreto. aperión. ¿Le escucho? ¿Les escucho? El aperión. El apeiron, sí. Ese es el concepto de Anaximandro. El aperión. Apeiron, que significa indefinido. El apeiron, y vamos con esto, el arjé para Anaximandro, el origen de todo, es el apeiron. ¿Qué significa apeiron en griego? Lo indefinido o indeterminado. ¿Sí? ¿Por qué lo cataloga así? Ya lo dijo el compañero. Primero, porque no estaba de acuerdo con Tales. No podía ser algo tan concreto como el agua. Tenían que ser algo que esté más allá, que sea algo fundamental, algo mucho más profundo. Y al momento que cuestiona a Tales y a su reducción del principio a un elemento físico, no encuentra una explicación en ese momento, pero sí le da un sentido. Este apeiron debe ser infinito. Y si nosotros lo relacionamos en la actualidad, puede ser parecido también al comienzo del universo. Stephen Hawking, después de la explicación del Big Bang, al principio pensaba que existía algo que puso eso y eso podría ser Dios. Después se contradice y dice o enuncia que las partículas son infinitas. Siempre estuvieron ahí y van a volver a estar ahí. De cierta forma está pareciéndose al sentido de Anaximandro. Esta idea de que eso que le da origen a todo es infinito. Siempre está ahí. ¿Sí? Y finalmente vimos a otro filósofo, Anaxímenes. ¿Qué dice Anaxímenes? ¿Qué decía Anaxímenes? El arge era el viento. El aire. El viento es movimiento. El aire. El aire. En todas sus composiciones de movimiento, no movimiento, pero sí. Pero sobre todo, Anaxímenes, filósofo posterior a estos dos, dice, no puede ser ni lo que plantea Tales, el agua, algo que sea muy físico, ni puede ser lo que dice Anaximandro, o sea, no puede ser algo indefinido. Tiene que ser algo que se pueda observar, tiene que ser algo que esté ahí. Y sintetiza los dos criterios. Y lo hace pensando que el arjé es el aire. Porque el aire da movimiento a todo, es algo que está ahí, es de carácter físico, pero no lo puedo sentir, palpar, no lo puedo experimentar como el agua, por ejemplo. Además, dentro de la consideración del aire, también se relaciona con el agua. El agua es una composición también con aire.
Entonces, Anaxímenes retoma la idea original de Tales en el sentido de elaborar una perspectiva que sea física, criticando el criterio de Anaximandro, que no puede ser algo indeterminado, porque yo podría pretender, y uno de los errores tal vez de Anaximandro, es decir, el origen de todo, el arjé, es cualquier cosa. Pero ¿cómo puedo decir que es cualquier cosa? Tiene que ser algo concreto, por eso debe ser algo físico. Y Anaxímenes sintetiza la idea de Tales y dice, no, no puede ser el agua, sino que tiene que ser esta consideración. ¿Sí? Bien, chicos, nos quedamos ahí.